Bienvenidos un día más a este vuestro canal, donde nos encanta explorar las culturas, las costumbres y sobre todo, los secretos que esconden las tradiciones de todo el mundo. Hoy preparaos porque vamos a adentrarnos en un universo fascinante y lleno de contrastes turcúa. Pero no la turcúa que vemos en las guías turísticas, sino una turcúa mucho más profunda, con secretos ancestrales y bodas que dejan a cualquiera boquiabierto. En el vídeo de hoy, desentrao más menos haremos algunos de los misterios mejor guardados de este puente entre Oriente y Occidente. Exploraremos costumbres matrimoniales que te harán cuestionar todo lo que creo a saber sobre el amor y el compromiso, y destaparemos algunos secretos que se transmiten de generación superíndice 3n en generación superíndice 3n. Asu que prepur rate un tu copyright turco ponteceu superíndice 3 modo y a compu, con diéresis más menos ame en este viaje virtual lleno de sorpresas. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en este apasionante tema, os recuerdo que si os gusta este tipo de contenido, si os encanta viajar desde el sofá de vuestra casa, no olvidéis copyright y suscribiros al canal. Es completamente gratis y me ayuda un monto superíndice 3n a seguir creando contenido para vosotros. Asu que ya sabu copyright is, activad la campanita para no perderos ninguno de mis vídeos. Ahora vamos al luo. Empecemos por hablar de las bodas turcas. Esas celebraciones que vemos a veces en películas o en redes sociales, llenas de color, música y rituales ancestrales. Pero la realidad es que detrás de toda esa fastuosidad, se esconden tradiciones con significados profundos y a veces incluso sorprendentes. Para empezar, la pedida de mano, o kazeta isteme como se dice en turco, es un evento en sí mismo. No es un simple ¿te quieres casar conmigo? Como kizu, estamos acostumbrados. No. Aku, el novio acompau más menosado de su familia, visita la casa de la novia para pedir su mano a los padres. Imagina la escena, una delegación superíndice 3n entera, vestida de punta en blanco, llegando con regalos y flores. La tensión superíndice 3n en el aire es palpable, porque los padres de la novia tienen la última palabra. Y Aku viene uno de los primeros secretos, a menudo, los padres de la novia se hacen los difíciles. No es que no quieran a su futuro yerno, sino que es una forma de demostrar que su hija es valiosa y que no la van a entregar fácilmente. Asu que el novio y su familia tienen que usar todo su encanto y persuasión superíndice 3n para convencer a los padres de que son la mejor opción superíndice 3n para su hija. A veces incluso se repite la pedida varias veces hasta que finalmente consiguen el su. Todo un espectáculo. Una vez que se ha obtenido el consentimiento de los padres, comienza la preparación superíndice 3n de la boda, que puede durar meses incluso aún más menos os. Y Aku es donde entran en juego las tradiciones arraigadas. Una de ellas es la noche de la jena, o najecesi. Esta ceremonia, que se celebra la noche anterior a la boda, es un momento muy emotivo y especial para la novia. La noche de la jena es una especie de despedida de la novia de su vida de soltera. Se reúne con sus amigas y familiares mujeres, y entre cantos, bailes y lugrimas, se le aplica jena en las manos y los pies. La jena, además de ser un adorno, tiene un significado simbu superíndice 3 lico, se cree que trae buena suerte y fertilidad a la pareja. Pero Aku viene otro secreto, durante la noche de la jena, la novia suele estar muy triste. No es que no quiera casarse, sino que es consciente de que a punto de dejar su hogar y a su familia. Por eso, las canciones que se cantan durante la ceremonia suelen ser melancu superíndice 3 licas y emotivas, recordando los momentos felices que ha vivido en su casa. Es una noche de emociones a flor de piel. Y luego llega el día de la boda, un evento espectacular y lleno de tradiciones. La ceremonia suele ser muy larga y formal, con discursos, oraciones y la firma del contrato matrimonial. Pero lo que realmente llama la atención superíndice 3n son las costumbres que rodean la ceremonia. Por ejemplo, es costumbre que el novio llegue a la casa de la novia acompau más menosado de músicos y bailarines. La novia, vestida con un impresionante vestido blanco, espera en la puerta de su casa, lista para ser secuestrada por su futuro marido. ¿Ha soudo bien? Se dice secuestrada porque simbu superíndice 3 licamente, el novio tiene que llevarse a la novia de su casa. Y Aku viene otro secreto, a menudo, los hermanos de la novia, o algún otro familiar masculino, bloquean el paso al novio y le piden un rescate para dejarlo pasar. Este rescate puede ser dinero, regalos o incluso promesas de favores futuros.
Es una forma divertida de poner a prueba al novio y de demostrar que es tú dispuesto a hacer cualquier cosa por su amada. Una vez que el novio ha pagado el rescate, puede llevarse a la novia. Pero la tradición superíndice 3n no termina aún. Antes de que la novia salga de su casa, suele tirar un vaso de agua al suelo. Se cree que este gesto trae buena suerte y prosperidad a la pareja. Y después copyright ese de la ceremonia religiosa, llega la fiesta, que puede durar 2 enteros. La música, el baile y la comida son los protagonistas de la celebración superíndice 3n. Los invitados disfrutan de la música tradicional turca, bailan hasta el amanecer y degustan deliciosos platos típicos. Pero aquí viene otro secreto: durante la fiesta, es costumbre que los invitados regalen dinero a la pareja. Este dinero se utiliza para ayudar a los recién copyright n casados a empezar su nueva vida juntos. Los invitados suelen pegar billetes en la ropa de los novios, o incluso lanzar monedas al aire. Es una forma generosa y festiva de desearles lo mejor a la pareja. Y ese ayu de las bodas, Turquía esconde muchos otros secretos y tradiciones fascinantes. Por ejemplo, la tradición superíndice 3n del tu copyright turco es mucho ese que una simple bebida. Es un símbolo de hospitalidad, amistad y comunión superíndice 3n. Ofrecer tu copyright a un invitado es una muestra de respeto y aprecio. Y rechazarlo se considera una falta de educación superíndice 3n. Otro secreto bien guardado es la importancia de la familia en la cultura turca. La familia es el núcleo de la sociedad, y los lazos familiares son muy fuertes. Los ancianos son respetados y cuidados, y los superíndice 3n se sienten obligados a honrar y obedecer a sus padres. Y por último, no podemos olvidarnos de la superstición superíndice 3n. Los turcos son muy supersticiosos, y creen en la influencia de los espíritus y las energúas. Por eso utilizan amuletos como el famoso ojo turco para protegerse del mal de ojo y atraer la buena suerte. En resumen, Turquía es un país lleno de contrastes, donde la tradición superíndice 3n y la modernidad se entrelazan de forma fascinante. Las bodas turcas, con sus rituales ancestrales y sus secretos bien guardados, son solo una muestra de la riqueza cultural de este país. Y las costumbres y creencias que hemos explorado hoy nos revelan una sociedad profundamente arraigada en sus valores y tradiciones. Y hasta aquí el vídeo de hoy, mis queridos exploradores culturales. Espero que hayáis disfrutado de este viaje virtual a Trabu Copyright, ese de los secretos y las bodas impactantes de Turquía. Hemos descubierto costumbres sorprendentes, desvelado misterios ancestrales y, sobre todo, aprendido un poco ese sobre la riqueza y la diversidad de nuestro mundo. Muchísimas gracias por haberme acompañado más menosado en este vídeo. Espero que os haya gustado tanto como a mí me ha gustado prepararlo. Ahora me encantaría saber vuestra opinión superíndice 3n. ¿Qué copyright os ha parecido este vídeo? ¿Conocéis alguna de estas tradiciones? ¿Os gustaría que hiciéramos ese vídeo sobre culturas de otros países? Dejadme vuestros comentarios aquí abajo, que me encanta leerlos y responderlos. Y como siempre, antes de despedirme, os recuerdo que si os ha gustado este vídeo, no olvidéis copyright y darle un buen me gusta, compartirlo con vuestros amigos y familiares, y suscribiros al canal si aún no lo habu copyright is hecho. Es la mejor forma de apoyarme y de ayudarme a seguir creando contenido para vosotros. Asu que ya sabu copyright is dadle al botu superíndice 3n de me gusta, compartid este vídeo y suscribiros al canal. Nos vemos en el superíndice 3º vídeo. Chao, chao.